Buenos días, jóvenes. Doctor, buen día. Buenos días. ¿Cómo están, sanitos? Sí, doctor. No, doctor. Hemos quedado en cólera, ¿no? Sí, Íbamos a doctor. investigar el tema. Pero antes dio para que podamos investigar, bueno, leer sobre el mecanismo de acción del baclofeno. Ah, sí. A ver, ¿quién me va a responder eso? ¿Yo puedo decir algo, doctor? Ya, listo. Bien, primero que nada, bueno, no se ha determinado en sí por completo el mecanismo de acción, o sea, no hay algo preciso, pero Ya. sí se sabe que actúa principalmente a nivel de la espina, bueno, a nivel medular, para Ya, inhibir lo que son la transmisión de los reflejos monosinápticos, por los polisinápticos y posiblemente por una polarización. ya, eh, Esto de los principales fibras terminales aferentes, dando lugar a lo que es un antagonismo de la liberación de los transmisores excitatorios, como el ácido glutámico y aspartico. ajá. Tengo entendido, bueno, a lo que estaba leyendo, que a dosis altas podría dar lugar a, bueno, podría esto tener acción en lugares supraespinales. Eso sería, doctor. Y ahí, Azurduy, Carla, ¿no? Sí, doctor. Esto tienes un punto, ahí está. Un punto. Entonces, como sabes, vas a aplicar como relajante muscular y sabes que vas a aplicar 1 miligramo o 2 miligramos. Se está aplicando últimamente con bastante éxito, obviamente en función de la teoría del médico. Y algunos están empleando, ¿no? Para tratar sintomáticamente esto del trismus y la hipertonía muscular. Está el paciente así, ¿no? Entonces están empleando relajantes musculares. Y tenemos lo que les decía, el clorhidrato de tolterizona, el relaxin, los meprobamatos, que se llaman, en farmacología ustedes habrán aprendido los meprobamatos, ¿no? Y yo he aprendido, por ejemplo, el relaxin, la metromicina. Después había el carisoprodol, por ejemplo, ¿sí? Es otro relajante muscular. Y nuestro profesor nos hablaba del carisoprodol. Y ya cuando de profesional ha aparecido otro grupo de las mefenicinas y ha aparecido el clorhidrato de tolterizona en comprimidos de 50 miligramos y puedes emplear cada 12 horas, cada 8 horas, o esa es la dosis, digamos, habitual, pero a veces es necesario emplear más. Y claro, como yo aprendí el cóctel lítico, con el cóctel lítico, jóvenes, pues obviamente resolvemos el problema. Es un tanto riesgoso, pero si tú aprendes a utilizar, es bastante útil. Es bastante útil. Lo tienes algo así como en un coma prácticamente enfermo, ¿sí? Totalmente planchado en un sueño profundo, ¿sí? Pero tienes que mantener los signos vitales. Entonces le haces gotear hasta que totalmente no haya ninguna señal, ningún signo de contracción.
O sea, que no hay ese peligro de que va a convulsionar. Si lo mantienes al paciente así, pero además tienes que controlar los signos vitales. Entonces, puedes tú hacer el tratamiento, aprovechas de hacer el tratamiento, te evitas complicaciones y, bueno, esas dificultades y esas alternativas nos plantea el tratamiento. Bien, ahora sí, entonces hemos de ingresar, voy a compartir la pantalla, anotaré cuántos están, siempre me olvido, 36 guerreros están acá. Voy a compartir la pantalla. Bueno, si están viendo la pantalla, podrán observar al centro al agente teológico. Esa es la fotografía del agente teológico, distinguidos jóvenes, ¿no? Entonces, como verán, es casi un coco bacilo, más diríamos que es un bacilo grueso y corto, y tiene un flagelo unipolar y puede tener hasta 3 flagelos polares. Uno, en este caso, un flagelo. Generalmente es un flagelo. Puede tener 2 y excepcionalmente hasta 3. Aquí estamos viendo sugestivamente que es la puerta de entrada a través de los alimentos contaminados, a través del agua y alimentos contaminados, ingresa este agente causal y puede provocar, ¿no es cierto?, estadios avanzados de la enfermedad que en muy pocas horas puede llevar al estado de shock, o como en este caso, vean, este niñito ha perdido tanta agua a través de la diarrea que está con su pañalito, entonces nos ocasiona cuadros espeluznantes como el que están viendo. Entonces, felizmente, nosotros nos hemos librado de esta enfermedad y la última ha sido el 2008, me parece, ya vamos a repasar cuando ha sido en Caranavi, en los Yungas, pero llegó a Sucre, vivió en cólera. Entonces, vamos a definir eso, ¿sí? Ya ustedes conocen la estructura, vamos a definir, en la definición hemos de dar una síntesis de la enfermedad, la sinonimia, la distribución geográfica, la etiopatogenia, el cuadro clínico. En la distribución geográfica hemos de aprender dónde se extiende esta enfermedad, o dónde hay esta enfermedad, o dónde solo hay. En la etiopatogenia hemos de conocer si es un bacilo, si es un coco, en fin, si es un virus, si es un hongo, etcétera, o si es un parásito. Entonces, en este caso es una bacteria. Hemos de describir sus caracteres culturales, ¿no? Y además, en este caso, hemos de analizar, como en el tétanos, ¿no es cierto?, que produce un veneno, una potente exotoxina. Esta bacteria también elabora una potente enterotoxina, en este caso una enterotoxina que ha de envenenar, que ha de causar daño al intestino delgado. Y esa es la razón de la diarrea. Aquí por eso sugestivamente estamos viendo, vea, este agente causal ha de causar daño en el intestino delgado, pero no directamente a través de su pared ni sus antígenos, sino a través de la elaboración de un potente veneno, una enterotoxina, que ya les voy a explicar en la fisiopatología, que inutiliza la capacidad de reabsorber agua del intestino delgado. Y ustedes saben muy bien que entre el intestino delgado y el intestino grueso, el intestino delgado recupera agua o reabsorbe agua entre 8 y 12 litros, vean ustedes, hasta 12 litros en el día. Y el intestino delgado solamente reabsorbe, no diremos solamente, reabsorbe también una importante cantidad de 3 litros, vean ustedes. Conclusión, si el intestino grueso estuviera dañado, nosotros tendríamos la necesidad de reponer 3 litros de agua, porque esa es la cantidad que hemos de perder. ¿Por qué? Porque no ha de
reabsorber el intestino grueso. Pero si se daña el intestino delgado, distinguidos alumnos, el intestino delgado ha de dejar de reabsorber agua entre 8 y 12 litros en el día. Entonces, esa ha de ser nuestra pérdida. Y el Vibrio cólera, como estarán viendo a través de esta flechita, que está el Vibrio cólera, una bacterioscopia en una lupa, y vean, está señalando que va a dañar el intestino delgado. Ahí se multiplica y ahí ha de elaborar un poderoso veneno, y ese veneno ha de inutilizar al intestino delgado. Ha de ser como que si abriera un grifo. Entonces, el agua libremente ha de chorrear, se ha de escapar. Bien, ¿por qué? Porque el intestino delgado no ha de poder reabsorber por la enterotoxina, y entonces el organismo ha de perder por día entre 8 y 12 litros. Eso es lo que hemos de aprender en la etiopatogenia. Y en el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas, cómo comienza, si hay fiebre, no hay fiebre, si hay dolor, no hay dolor, y si hay vómito, no hay vómito, si hay náuseas, no hay, en fin, todo ello en el cólera. Y luego las estrategias del diagnóstico clínico y de laboratorio, y finalmente cómo hemos de tratar particularmente el cólera, y hemos de averiguar si existe profilaxis, o sea, medidas, sobre todo la vacuna preventiva. Dicho eso, entonces, vean, un segundito, a ver, vamos a animar esto. Va. Ahora sí. Nos vamos a apropiar entonces, porque esta definición es bastante didáctica en el sentido de que ha de hacernos apropiar el conocimiento. Entonces, ¿qué decimos en la definición? Que es una enfermedad infectocontagiosa, o sea, podemos, no tanto como contagiarnos, pero se transmite a través de una persona, a través de una fuente. Si nosotros tocamos, por ejemplo, a esta persona que está choqueada, y tocamos, por ejemplo, en la región del periano o la ropa, podemos impregnarnos con el vómito o las deyecciones. Y si no nos lavamos las manos, podemos introducir, por ejemplo, un mendrugo de pan sin habernos lavado, y hemos introducido al Vibrio cólera. Y si nosotros hemos introducido, cabe la posibilidad de que nosotros enfermemos el cólera, e igual que podamos nosotros padecer y choquearnos, y quién sabe hasta morir. El agente responsable es el Vibrio cólera, esto que estamos viendo acá y que ya hemos visto que es un agente, un bacilo corto unipolar. Esta enfermedad, distinguidos jóvenes, tiene una puerta de entrada, la boca, o sea, la vía digestiva o oral. ¿En qué consiste esta enfermedad? Es una enfermedad diarreica aguda. Entonces, cuando ustedes quieran diagnosticar cólera, en primer lugar, la enfermedad ha de cruzar con diarrea. Eminentemente es una enfermedad diarreica aguda. Pero vean la característica en el cólera, es de alta frecuencia, Vean, el cólera, jóvenes, se caracteriza por la alta frecuencia de las deposiciones o de la diarrea, y evoluciona rápidamente, ¿sí? Evolución rápida, y lleva al enfermo al borde de la muerte en pocas horas, por deshidratación y shock. Aquí está. Ha de llevar en pocas horas. Cuando mi profesor describía, yo me acuerdo mucho, enseguida les voy a relatar, entonces nos hablaba de que en pocas horas, nos decía que evoluciona rápidamente. Ahora vean, tiene tratamiento específico. Antes no lo había. Cuando yo era alumno, el profesor no nos decía eso, nos decía, no tiene tratamiento. Vean, ahora qué decimos, pregunta de examen, jóvenes, para la fila 1 que sea, la reposición hidroelectrolítica es fundamental.
Eso es lo más importante en el cólera antes de pensar en antibiótico. ¿Cuál es lo más importante? La restitución o reposición hidroelectrolítica, fundamental. Vulnerable a medidas de educación sanitaria. Esto es lo que no tenemos que hacer, beber agua de la caña, ¿sí? O de la pila. Tiene que ser agua hervida en lo posible, o agua potable y hervida mejor, o filtrada si no se puede, si no se hierve. Y vean, entonces, vulnerable a las medidas de educación sanitaria, y además existe vacuna actualmente. En mis tiempos no había vacuna cuando era alumno. Sinonimia, ahora sí, cólera asiático. Cuando mi profesor decía, es más, no es como yo les estoy presentando, cuando yo era alumno, el tema decía cólera asiático. De hecho, estaba diciendo, vamos a conocer una enfermedad que solo se presenta en el Asia, un poco de eso. Entonces, seguramente, yo no sé qué cara ponía, o con alguien seguramente cuchicheaba, y mi profesor me dijo, Mayora, ¿qué le pasa? Entonces yo le dije, doctor, le dije, no le gusta, no, me dijo, no, doctor, le dije, ¿por qué? Pero veas, hasta el nombre, doctor, le dije, hace que esta enfermedad sea exótica. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer, no? Entonces él me llamó la atención, no, Mayora, me dijo, mire, hasta para su cultura. Naturalmente vamos a conocer muy poco, me dijo, ¿sí? Tiene usted razón, es asiático, pero no puedo cambiar, me dijo, solo se presenta en el Asia. Entonces le dije, doctor, le dije, no, pero vamos a avanzar poco, me dijo, ¿sí? Además es una enfermedad que no tiene tratamiento. Entonces, pero sin embargo, me dijo, sí, sin embargo, hay reportes históricos de que se han presentado en las Américas y en Bolivia también, dijo, epidemias mortales. Entonces ya se me erizaron los pelos y yo decía, ojalá no llegue, tal como les dije también, ojalá no llegue COVID-19, un poco así, un poco así. Entonces, distinguidos alumnos, cuando supe que el cólera no tenía tratamiento, hoy me alegro mucho. ¿Por qué? Porque ya es diferente. ¿Qué estamos diciendo ahora en la definición? Que tiene tratamiento específico, además una vacuna disponible actualmente y además vulnerable a las medidas de educación sanitaria. Quiero un poquito relatarles lo que pasó cuando llegó el cólera. Yo tuve el privilegio de contener dos epidemias, del cólera y el SIDA, cuando no teníamos aún y empezamos a tener. Indudablemente el cólera de ninguna manera se parece a COVID-19, pero nos preparamos bien. Yo en ese momento era director, entonces en mis espaldas pesaba la responsabilidad de la salud de la población, porque sabía que el Hospital Santa Bárbara iba a ser el hospital de choque. Tengo innumerables anécdotas que tengo ya notas escritas, seguramente en algún momento de publicar. Tengo videos grabados de las herejías que cometían algunas personas, igual que en el COVID al comienzo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, jóvenes, nos preparamos y para tranquilizar a la población, ¿no es verdad? Tuvimos que aprender a conocer, pero no conocíamos, ¿sí? No conocíamos. Los colegas paseños, no diré felizmente, pero vean cómo es el destino. Ellos sabiondos, orondos y bastante, ¿saben qué decían? En La Paz, buenos cirujanos. O sea, en la formación de la academia, ¿no? En La Paz, buenos cirujanos. En Cochabamba se forman buenos clínicos. Y en Sucre, buenos muchachos. Así nos agredían. Entonces, pero yo les voy a contar que en Santa Cruz nos vimos, ¿sí? Y bueno, por entonces les decía que yo era director, ¿no es cierto? Entonces nos preparamos y aparecieron eminentes profesores de la facultad de la UNSA. Y entonces se presentó primero en Río Abajo y no sé cuántos, creo que murieron 25, no sé exactamente, ya estoy hablando de memoria, pero voy a revisar mis datos y les voy a decir. Entonces se presentaron unas diarreas, unas enfermedades diarreicas agudas con fiebre.
se presentaron de un color amarillo, fétido, negruzcas, verdíneas, jóvenes. Entonces, claro, la Organización Panamericana de la Salud, o mejor dicho, la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS, y la Organización Mundial de la Salud ya tenían experiencia y habían destacado ya a agentes cooperadores a Bolivia, el Perú, Ecuador, etc. Entonces ellos decían, tengan cuidado, que puede no presentarse cólera típico, sino un cólera asociado a bacterias, a otras bacterias, a parásitos, hasta virus, el rotavirus, etc. Entonces puede haber comorbilidad, entonces no esperen ustedes, dijo, un cólera típico. La mayoría es posible que se presente como cólera típico. No se dejen engañar. Entonces en La Paz nos habíamos reunido, a propósito nos llamaron a un coloquio. Como yo era director del hospital de, ¿cómo se llamaba? Pues de hospital jerárquico, es el Hospital Santa Bárbara, era miembro del Consejo Técnico Nacional y entonces el ministro nos convocó. Y fui allí y nos reunimos con el director del Hospital de Clínicas, en fin. Ya les digo, orondos, no diré fatuos, pero soberbios, allá, sobre todo soberbios, ¿sí? Entonces decían estas cosas que les estoy diciendo, ¿sí? Ah, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Tú eres de Sucre, ¿sí? Como nos dicen locos, ¿no es cierto? Aunque yo no soy chuquisaqueño de nacimiento, pero de alma y corazón sí. Entonces nos reíamos. Entre broma y broma decían esto que les estoy diciendo, ¿no? Los buenos cirujanos, los buenos clínicos y los buenos muchachos. Entonces, el ministro me nombra a mí como coordinador de ese grupo de debate. Y entonces era jovencito, pues yo, ¿no? Y los directores eran añosos. Y seguramente no les gustó, y cuando estaba dirigiendo jóvenes la dinámica de grupo, irrumpen unos 20 periodistas de carrera ya formados, licenciados. Entonces piden una audiencia y le tiran su speech, un speech largo, y nos dicen que, es más, nos dicen, no vamos a permitir que ustedes usurpen nuestras funciones. ¿Por qué un médico va a tener que hacer publicidad? ¿Por qué un médico va a tener que elaborar mensajes para ser emitidos a través de la televisión, a través de la radio y a través y pasacalles y mantas en las calles, si no están preparados para eso? Nosotros somos los profesionales y tenemos que informar estas noticias y fenómenos de la salud. ¿Por qué no nos dan nuestro lugar? Y otro dijo, no solo eso, sino tienen que contratarnos como profesionales, así como a ustedes les pagan por curar a los enfermos. Esa es su labor, ocúpense de eso y no usurpen nuestras funciones. Entonces le dijo, tengan más cuidado que les tapa, bla, bla. Lo están haciendo, dijo, sí. En este momento ustedes están diciendo que van a elaborar mensajes. Esa labor nos corresponde a nosotros. Jóvenes, fue un encuentro bastante agreste, les diría así, ¿sí? Con espinas, con aristas. Y naturalmente, mejor dicho, en mi grupo estaba el director del Hospital de Clínicas. Estaba con una piedra dentro del zapato. Entonces, ¿qué se creen estos? Dicen, ok, a ver cómo se van a meter a salud. Entonces yo le dije, un momento, colega. Y lo dije de verdad, no era por sacarme la espina, ¿no? Entonces le digo, a ver, colega, tiene razón. ¿Cómo? Me dijo usted, doctor Mayora, ¿cómo va a darle razón? Me dijo ese periodista. Claro, le dije, a ver, ¿qué le parecería a usted si el periodista empieza, le dije, a tratar pacientes? Él era saludista, el médico del que les hablo. O qué tal si empieza a emitir, le dije, conceptos y planea, le dije, en salud pública, le dije, y en aspectos epidemiológicos, una planificación en epidemiología. No me lo ponga así, por favor, ya le conozco, doctor Mayor, a usted. Si no estoy hablando de eso. Está hablando exactamente de eso.
Entonces pidió la opinión y yo fui, la palabra le dije, los profesionales periodistas merecen todo nuestro respeto, es más, les invitaremos y que empiecen a actuar. O se metieron 2 en nuestro grupo, porque era un grupo de unos 20 más o menos, y así fue. Entonces yo entendí su razón, jóvenes, estaban buscando su espacio, la identidad profesional. Y entonces le dijimos, entonces hagan ustedes su spot publicitario. Pero a nivel nacional, distinguidos colegas, alumnos, quedamos en que ellos elaborarían los spots publicitarios a través de la televisión. Claro, ellos sabían, no tiene que durar más de 18 segundos, que sabían todo muy bien, el contenido psicológico, el mensaje, las partes estructurales de un mensaje, del emisor, del receptor, los medios, cuánto debe estar. Ya, sabían, como un médico podía saber sobre bacteriología, la fisiopatología, el cuadro clínico, etc. Ellos decían, a eso no nos metemos. Porque les decía, entonces ya pues digan ustedes qué sienten, pero un poco por humillarnos, pero no lograba, porque los periodistas, como son campeones para comunicarse, entonces le pusieron en su lugar. Bueno, quedamos así, jóvenes, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Ellos estaban tan orondos, ¿no es cierto? Y claro, tenían medios, tenían buenos hospitales, etcétera, etcétera. Y volvemos. No había cólera en Sucre, no había los de la OPS vienen y dicen, ya deben tener cólera. Y a mí me molestaba eso. Yo le decía, no tenemos. A ver, doctor Mayora, ¿por qué dice usted que no tiene? ¿Y por qué dice usted que tenemos? Así fue. Porque ustedes han aumentado en los casos, en la incidencia de la diarrea. Así es, le dije. Y entonces, ¿por qué dice usted que así hablamos, así como les estoy contando hoy? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que no tiene cólera? Pero yo le vuelvo a preguntar, ¿y usted por qué dice que no tenemos? Por la alta incidencia. Ya lo sé, le digo, le expliqué. ¿Sabe, distinguido doctor? Le dije, sí. Cuando nosotros hemos regresado del coloquio, era andino, estaban los peruanos, ecuatorianos, etcétera, que ya tenían diarrea, cólera. Entonces, inmediatamente hemos venido y hemos fortalecido la educación sanitaria y hemos sacado spots publicitarios, jingles en la radio y en la televisión universitaria, esa teníamos, ¿no es cierto? Y las madres se han asustado y también hemos ido al club de madres. Les dijimos, primero, un eslogan, acuñamos acá, inventamos, toda diarrea es cólera, entre tanto no se demuestre lo contrario. Y les hacíamos repetir a las madres de familia, señoras, toda diarrea es cólera, doctor, entre tanto no se demuestra lo contrario. Bueno, entonces, señoras, le dije, la diarrea mata a sus niños, ha de matar. Y, en fin, nos ideamos estrategias y logramos convencerlas a las mamás y a las familias de que deberían consultar y llevar ante la primera diarrea al centro más cercano, hospitalario o centro de salud. Eso fue, le expliqué eso. Y se cayó, eso no es suficiente. Sí, le dije, ahí está el informe del epidemiólogo. El epidemiólogo era también docente de la carrera de farmacia y bioquímica y creo que también de la facultad de medicina. Entonces le dije, el epidemiólogo ha sembrado, le dije, ha colocado los hisopos de Moore. Y entonces ya habíamos, en el río Quilpinchaca, en algunos sectores habíamos colocado estos hisopos de Moore y habíamos hecho ya el análisis bacteriológico, el examen bacteriológico, y no había colonias de vibrión cólera. Y entonces yo tenía respaldo. Bueno, en esto, queridos alumnos, los primeros casos se presentan en La Paz y la OPS, seguramente entrenado había una periodista, le dice, doctor, ¿es verdad que estos casos que tenían eran cólera? Y ahí salían los clínicos sabiondos de La Paz. Señorita, no es cólera. ¿Por qué? Le decía. La OPS dice que es cólera. Señorita, no es cólera. El cólera es una enfermedad
propia del delta del Ganges, en aspecto risiforme, en agua de arroz, no tiene color, es un color claro, si algo se parece al agua de arroz, decía, ¿no? No va precedido de fiebre, ni de dolor, ni de náuseas. Estos pacientes han tenido fiebre, han tenido náuseas, han vomitado, sí, pero con náuseas, han sufrido dolor de tipo cólico, y además eran negruzcas, amarillentas, verdíneas y fétidas. Eso no es cólera. Jóvenes, ellos estaban, a ver qué les digo, estaban luciendo, se estaban deleitando con su conocimiento exquisito, académico. Pero es posible que ellos también, como yo, jamás vieron cólera. Entonces ellos estaban repitiendo, distinguidos alumnos, lo que decía el libro. Y yo también la sentía desde mi asiento acá en Sucre. Claro, tienen razón. Pero claro, los de la Organización Mundial de la Salud nos habían dicho también que, ojo, tengamos cuidado, que es probable que una mayoría, ¿sí?, se presente como diarrea atípica, en comorbilidad. Entonces inmediatamente dije, pero claro, si es comorbilidad con las enterosalmonelas. Las enterosalmonelas, distinguidos alumnos, causan diarreas explosivas, pero con fiebre alta, con dolor de tipo cólico, con escalofrío, etcétera. Entonces yo di razón, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud. Entonces dije, estos colegas se han hecho sorprender. Los buenos cirujanos de La Paz estaban haciendo sorprender con esto. Y entonces volví a preguntar, pero la Organización Mundial de la Salud dice que es cólera. Ya le he dicho, señorita, que no, que sí, que no, que sí, que no. Ese tipo de diálogo se presentaba y la Organización Mundial de la Salud entonces hicieron el examen y les demostraron que esos casos eran toditos cólera. Los colegas paseños, pero pasaron un mal rato. Eso aprendimos, jóvenes, entonces fortalecimos otra vez con la idea de que toda diarrea era cólera, entre tanto no se demuestra ser lo contrario. En síntesis, jóvenes, el cólera nos ha enseñado eso, de que toda diarrea debemos pensar en la enfermedad más grave que está cruzando en ese momento. Es como si les preguntara en este momento, ¿no es cierto?, alguien tose, ¿en qué pensamos? COVID-19. Ya después, si no es, pensaremos en otras enfermedades. Eso nos pasó con el cólera y a Dios gracias, y implantamos el primer centro de atención de cólera en el Hospital Santa Bárbara. Personalmente diseñé, por ejemplo, las camas fenestradas y naturalmente muy diferentes a las que hacen en Asia, en el África y en Egipto. Y bueno, entonces tuvimos la capacidad de atender. Avanzaremos y después les contaré anécdotas interminables que tengo en esta entidad física. Entonces se conoce con el nombre de cólera asiático. Ya les dije, ¿no es cierto?, que a mí no me gustaba, pero ahora el cólera no es asiático, jóvenes, ¿sí? Pero fundamentalmente esta es pregunta de examen, jóvenes, ¿sí? Cuando yo les diga qué tipo de enfermedad es, entonces ustedes me dirán enfermedad diarreica aguda. Ese es el patrón clínico del cólera. Es una enfermedad diarreica aguda. La distribución geográfica nos advierte que esta es universal, pero vean la mayor prevalencia en el delta del Ganges, en los países asiáticos y en nuestro medio o en cualquier medio en los lugares tropicales. Ya les digo, la última epidemia que tuvimos, el último brote que tuvimos de cólera fue en Caranavi, en los Yungas, allá donde se exporta oro. Vean, este es el vibrión cólera, jóvenes, ¿ya? En toda su estructura. Acá tenemos el flagelo que les he dicho que le da la movilidad. Acá tenemos la pared celular, que en este caso no tiene importancia la pared bacteriana, porque no va a actuar, no es invasiva esta bacteria, no es invasivo este bacilo, y los antígenos no han de trabajar para nada. El vibrión cólera no ha de tener una fase invasiva, no ha de ingresar a la sangre, solamente ha de estar en el lumen intestinal, y lo más que ha de invadir ha de ser al interior del enterocito. Pero ahí está toda la estructura, ¿no es cierto?, el material genético de ácido desoxirribonucleico, los ribosomas, el citoplasma, la membrana, etcétera, y la pared bacteriana. Ya les digo que no nos ha de preocupar
Aquí están todos sus organelos, las inclusiones citoplasmáticas, etc. Entonces, ¿qué es? Es un bacilo gram negativo, en forma de coma. Ahí está claro, en esta fotografía es así en forma de coma o vírgula. Por eso se llama Vibrio cólera o Vibrio coma también. Este flagelo le da movilidad, pero tiene dos serotipos. Ahí está la pregunta de examen. Tiene dos serotipos. Anoten muy bien, jóvenes. El clásico o típico, esto no van a decir 0,1. El clásico o típico somático 1, así van a nominar, ¿sí? Entonces, dos serotipos. El primer serotipo es el típico, el clásico o histórico. Se llama somático 1. ¿Cuál es su característica de este serotipo? Débil, es débil, pero muy virulento. Este mata, ¿sí? Pero es débil. ¿Qué significa que es débil? No puede salir del delta del Ganges. Ese es su clima ideal. Entonces no se disemina a otros ámbitos geográficos este histórico. Pero luego tenemos nosotros el atípico, el TOR. El TOR, jóvenes, es el nombre que se le ha dado a su variante del clásico, ¿sí? Una mutación, un cambio. Pero este TOR es menos virulento, no es muy virulento como su antecesor, su progenitor, diríamos. Es menos virulento, pero vean, muy resistente, a diferencia de su progenitor, ¿sí? Este es resistente, que se moviliza de un continente a otro, y eso es lo que ha pasado. Desde el Asia ha venido, desde el TOR, ¿sí? Y ha dado lugar a otros biotipos, el Inaba y el Ogawa. Estos son los que han llegado al Perú, a las Américas, el año 1991. Han causado una pandemia, o sea, han causado una gran epidemia y han configurado, o mejor dicho, han provocado alta incidencia y cientos o miles de muertos. Ese es el que se ha difundido. Y el año 1992, distinguidos alumnos, se ha descubierto otro serotipo, es el somático 139. Anoten bien, somático, esta O que están viendo significa somático. Deriva de una palabra alemana y significa del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo. Entonces, por ahí se llama, o sea, del soma, por eso se llama somático 139. ¿Cuáles son las características en sí de todos de estos vibriones? Son débiles a las soluciones ácidas o ambientes ácidos. También son lábiles a las altas temperaturas, termolábil. El medio favorable es el alcalino, por eso en el mar puede vivir casi hasta un año. Entonces hay que tener cuidado en las costas, sobre todo en el Perú. Eso fue lo que pasó. Empezó, o sea, en las costas peruanas se sirve un platillo muy exquisito que es el, ¿cómo se llama? Ah, me he olvidado. ¿Qué se llama ese pez? Ese pez, un plato exquisito, jóvenes, que se sirve crudo, solo con limón. Ya no están en clase mis alumnos. Seguimos aquí, doctor. ¿Qué se llama ese platillo? Ceviche. Ah, el ceviche, sí. Gracias. Bueno, entonces el ceviche fue el vehículo por el cual más de 100,000 personas se enfermaron. Y comiendo también mariscos, pero sobre todo el ceviche fue el tremendo. Pero esto les estaba hablando del TOR. Habíamos dicho que el único serotipo era el clásico histórico, el típico somático 1, muy virulento, ¿no es cierto? Pero hubo una fiesta, hay un santuario que se llama el TOR, esto es en Egipto. Entonces, en ese santuario debe ser, yo me imagino, debe ser como Urcupiña, como de la Virgen de Cotoca, y en Chaguaya creo que es en Tarija, y aquí en Sucre es La Calera, ¿no es cierto? Bueno, entonces seguramente así, jóvenes, este TOR reúne, aglutina a feligreses, ¿no? Entonces, esos feligreses deben cumplir ciertos ritos y hay fuentes de agua, pero como pan caliente se contagiaron, jóvenes, y se dice que murieron más de 20,000, un brote, y ahí identificaron
una variante de este vibrión cólera somático 1 histórico y denominaron que era diferente este, que era menos virulento pero muy resistente, y le denominaron, como habían descubierto, le llamaron el TOR, vibrión cólera TOR, el TOR, igual que el virus machuco, porque hay un río, ¿no es cierto?, que pasa, entonces se llama machuco y entonces por eso le dieron el nombre de machuco. Y aquí a este vibrión, a esta bacteria le dieron el nombre de TOR. Aquí está esta fotografía muy linda. Esta es la clasificación del vibrión cólera, pregunta de examen que sea para la fila 2. Esta clasificación es sencillita y bonita. Entonces, primero, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Vibrión cólera somático 1. Ese es el clásico, el típico. Y luego tenemos el vibrión cólera somático 1 atípico. Está hablando del TOR. Y de manera sencilla. Y luego el 3 dice vibrión cólera no somático 1. ¿Qué está queriendo decir en el 3? Que no es ninguno de los dos, ni el 1 ni el atípico, somático 1. Si no es somático 1, no es patógeno. En otras clasificaciones no se extrañen, en vez de que diga no, somático 1, dice vibrión cólera no patógeno, BNP, vibrión cólera no patógeno, o vibrión no patógeno. Esta pregunta ya estoy anotando acá. Cuarto 5 preguntaré clasificación del vibrión. Ya está. Y aquí el resumen del atípico, del resistente, pero del débil. El serotipo, ¿sí?, y el antígeno. El serotipo atípico ha dado lugar a estos biotipos, al Ogawa, al Inaba y al Icojima. 3 serotipos o biotipos. Estos, según su antígeno, el Ogawa, por ejemplo, ¿por qué se llama Ogawa? ¿Sí? ¿O qué tiene el Ogawa? Tiene el antígeno somático AB. Y el Inaba tiene el antígeno AC. Y el Icojima tiene los 3, el antígeno A, B y C. Esta es la clasificación, entonces, del biotipo del TOR. Etiopatogenia del cólera. El vibrión cólera, distinguidos alumnos, ingresa por vía oral. Ahí está. Entonces, el ingreso por vía oral puede ser tan peligroso como tan de calidad que no va a pasar nada, como en este caso, o este puede ser tan bueno o malo. A través del agua y alimentos contaminados. Aquí estamos viendo verduras, hortalizas, lechugas, y aquí está el agua. Entonces, otra pregunta de examen, esta que sea para la fila 1. ¿Cuántas fases tiene la fisiopatología o la etiopatogenia del cólera? 3. Ahí está. La fase 1 y la fase 2 y 3. Yo no sé por qué esto ha salido, un defecto del programa. La fase 1, fase de ingestión. Necesitamos un inóculo efectivo. ¿Cuánto es ese inóculo efectivo? 10 a la octava potencia o 10 a la novena potencia. Anoten ya. 100 millones si nosotros ingerimos, seguro que hemos de enfermar. 10 a la octava potencia o a la novena potencia, es seguro que vamos a caer enfermos. Y luego viene la fase de adherencia o colonización. Acá se adhiere y se va a multiplicar el bacilo. Y la fase enterotoxigénica o de virulencia, que así se llama, en esta fase el bacilo ha de elaborar una enterotoxina. Eso vamos a analizar a continuación. Esto nada más nos está mostrando, ¿no es cierto?, que la puerta de entrada es la vía oral a través de los alimentos contaminados. Este sándwich puede ser tan rico y de calidad como puede ser tan peligroso que puede significar la muerte de la persona, dependiendo si está ahí el vibrión cólera y si las lechugas proceden de huertos regados con aguas hervidas. Bien, entonces analizamos la fase de adherencia. El vibrión se multiplica en esta fase y se adhiere al epitelio intestinal y mucho mejor se va a adherir si tiene esta enzima, la mucinasa. Aquí para ver nada más el intestino delgado, distinguidos alumnos, ¿sí?, a través de la vía oral ingresa y de algún modo el estómago resiste. El estómago tiene un ambiente de pH ácido, pero a pesar de que es ácido labil, pero llega al intestino que es de pH alcalino, donde vive en sus aguas.
y ha de inutilizar al intestino delgado. Y como inutiliza el intestino delgado, esa es la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso. Sí, hay la diferencia entre el intestino delgado reabsorbe agua entre 8 y 12 litros por día. Entonces, si ha de estar dañado el intestino delgado, vamos a perder 8 y 12 litros. Ha de salir por el tubo digestivo terminal en forma de diarrea, agua y electrolitos en la cantidad de 8 a 12 litros. Esa es por eso las diarreas por el daño en el intestino delgado son diarreas profusas. En cambio, el intestino grueso reabsorbe hasta 3 litros, que tampoco es poca cosa, pero no es tanto como 8 a 12 litros que vamos a perder. Entonces, jóvenes, la estrategia desde ahora de evitar el daño en el cólera es restituir agua, tanto en 3 litros si estuviera dañado el intestino grueso, o entre 8 y 12 litros si estuviera dañado el intestino delgado. Este es el aparato digestivo donde nos muestra el aparato del intestino grueso y el intestino delgado. Aquí está el íleo. Y esto nos está mostrando el epitelio intestinal, las velocidades intestinales, y aquí estamos viendo el enterocito, para decir nada más que el vibrión cólera no invade, no entra a la sangre únicamente a nivel del enterocito. Es muy superficial. Y como el epitelio intestinal nosotros renovamos en su totalidad cada 72 horas, jóvenes, entonces hay algunos médicos que dicen que no es necesario utilizar antibiótico, sino solamente restituir agua y tratamiento sintomático en 3 días y estaría curado este paciente. Y otros con la que yo comparto, hay que utilizar antibiótico durante 3 a 5 días, además de restituir agua y electrolitos, con lo cual tenemos éxito. Y hemos tenido mucho más éxito con este criterio que con el otro, que no digo que es malo, pero ustedes decidirán si emplean antibiótico o no lo hacen. Bien. Ahora sí nos vamos a ocupar de la fase enterotoxigénica, distinguidos alumnos. Después de ello ya terminamos la clase. La enterotoxina tiene esta estructura, jóvenes, tiene una porción A o una fracción A y 5 fracciones B rodean a la fracción A. Aquí está la fracción A y aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 fracciones B rodean. La fracción B tiene un peso molecular de 5.500, es de bajo peso molecular. Este tiene más de 20.000. En conjunto llegan a pesar más o menos, el peso molecular es de 32.000 aproximadamente. Esto que viene es un epítope, ¿no? Este epítope sirve para que reconozca el sistema inmunológico. Es un determinante antigénico. La porción de una macromolécula, ¿no es cierto?, que va a ser reconocida por el sistema inmune. Gracias a eso esta macromolécula de ingresar, pero en realidad el B es el que prácticamente coadyuva para que ingrese esta fracción A mediante el epítope. La fracción A tiene 2, A1 y A2, y se divide para ingresar, solamente ingresa al enterocito la porción A1 con la ayuda de la porción B. Eso vamos a analizar, aquí está. Entonces, jóvenes, que dice, la enterotoxina tiene 2 subunidades A y B, ya están viendo. 5 subunidades rodean a la subunidad A, ahí está. Y la subunidad B, ahí está, 5.500 su peso molecular, por tropismo especial, se adhiere al gangliósido. ¿Qué son los gangliósidos? Son lípidos que están presentes en el epitelio, sobre todo intestinal, en los enterocitos, pero mucho más en las células nerviosas. Entonces, es un grupo lípido, ¿verdad? Permite el ingreso de la subunidad A. Entonces, va a ingresar así, y solamente ingresa la subunidad A al enterocito. Entonces, en esta fase enterotoxigénica, este es el enterocito, y aquí es la luz intestinal. Aquí se están abriendo unos canales de cloruro y van a arrastrar el sodio, por lo tanto, ha de perder cloruro y sodio, ¿no? Pero aquí va a haber un sabotaje bioquímico, y eso es lo que hemos de analizar. ¿Qué pasa entonces? A los 20 minutos se inicia el sabotaje bioquímico al interior del enterocito, o sea, aquí.
La A1 solamente actúa sobre la nicotinamida adenina. Ahí está, NAD, NAD. La nicotinamida adenina va a actuar esta A1. La descompone en nicotinamida y adenosindifosfato ribosa. Este adenosindifosfato ribosa ha de actuar, jóvenes, en una porción de la adenil ciclasa. Es un ácido o una sal. En este caso está como sal, adenilato ciclasa. Y ha de emplear pasos energéticos el guanosin trifosfato, que es el guanosin trifosfato, gracias a esta energía, no a partir del ATP, del adenosin trifosfato. Entonces, utilizando guanosin trifosfato, sí, va a actuar en la adenil ciclasa. Y actuando en la adenilato ciclasa, jóvenes, ¿qué va a ocasionar? Va a activar y va a desprender, por decirlo así, el adenosin monofosfato cíclico. Este adenosin monofosfato cíclico es un poderoso tóxico, ¿verdad?, responsable de la pérdida de agua y electrólitos. ¿Qué pasa con este adenosin monofosfato cíclico? Inutiliza el intestino delgado y el grueso en su capacidad de reabsorber y por lo tanto profusamente ha de salir de todo el organismo a través de los enterocitos, ha de salir agua masivamente, ha de salir agua y agua y agua, arrastrando consigo electrólitos. Ese es, jóvenes, lo emblemático de esta fisiopatología y de la acción enterotoxigénica. Y con esto terminamos en un minutito más. Ya. Entonces, el adenosin monofosfato cíclico, aquí está, anula la actividad de reabsorción del intestino, fundamentalmente de agua y electrólitos. Como arrastra, abre un canal para el cloruro y este arrastra, ¿no es cierto?, como atracción fatal al sodio. Estos se han casado de por vida, son como las parejas que se aman, pero fatalmente, ¿no es cierto? Entonces, el cloro sin el sodio sin el cloro, no pueden estar separados. Hay una atracción electrovalente, pero fuerte. La bomba de glucosa, vea, entonces, ¿qué se daña, jóvenes? La bomba de sodio. Se daña la bomba de sodio, no va a poder ingresar sodio, pero han descubierto en el cólera algo milagroso. La bomba de glucosa no se daña. Entonces, eso aprovechamos hoy en día para el tratamiento. Esto es pregunta de examen para la fila 3. Esto permite el ingreso de sodio y por tanto del cloruro, como están fatalmente casados, atraídos. Esa es la base de la reposición de agua y electrolitos. Esta es pregunta. ¿Para qué fila? No sé, que sea para la 1. No importa. Eso les voy a preguntar. Y finalmente es una maravilla, este monigote, vean ustedes, ahí está. Esta es la fisiopatología, jóvenes, ahí está, miren. Ingresa solamente la A1, vean, solamente ingresa la A1 y la B se queda. Vean, entonces sabotea y se forma el adenosin monofosfato cíclico. Entonces, ¿qué va a pasar? Escapa agua y electrón. Otra vez, vean, la enterotoxina tiene sus dos subunidades, B y A. Esto más vemos y listo. Ahora se desprende la porción B, le permite ingresar. Y ingresa y se separa y solamente al enterocito entra la porción y en la nicotinamida actúa, ¿no es cierto? Y tal como les he explicado, adenosin monofosfato cíclico y se forma el adenosin monofosfato cíclico veneno y luego es como abrir el grifo y escapa agua y electrolitos. Así podemos estar hasta mañana y hasta el fin de año, pero ya han comprendido. El vibrión entonces elabora la enterotoxina constituida por dos subunidades, A y B, y la B permite el ingreso. La A ingresa, se separa en A y luego entra al enterocito, sabotea bioquímicamente y activa el adenosin monofosfato cíclico y luego inutiliza el intestino delgado y entonces aparece la profusa diarrea en el cólera. Quedaremos aquí, distinguidos jóvenes, y nos vemos la próxima clase, no sé cuándo sea. Hemos quedado en la diapositiva 89. ¿Quién me va a hacer recuerdo? Está bien, doctor. Diapositiva 89, ¿ya? Ya, doctor. Mañana tenemos clase. Mañana a las 8, doctor.
Entonces mañana vamos